Muy bien, buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda clase de la materia hardware, eh, pues del programa informática. Pues agradezco la puntualidad a todos ustedes. Bienvenidos Andrés, Luis, Nancy, Jamie. No tenemos la compañía de ningún otro compañero, pero pues ya saben que estas clases son grabadas y a ustedes les llega pues el enlace del video de la clase para quienes pues no pueden asistir. Si algún compañero les pregunta, ahí en el grupo se va a compartir el enlace. Muy bien, espero que les haya ido muy bien con el taller, ya algunos me lo han enviado. Recuerden que tienen plazo hasta el día de hoy. De igual forma, si presentan algún inconveniente con el taller, tienen alguna duda, me pueden escribir, ya sea en el grupo de WhatsApp o ya sea al interno. Yo estaré dispuesto siempre a contestar todas las dudas que a ustedes se les presenten respecto al taller, respecto a la materia. Eh, o respecto al área, ¿no?, de conocimiento. Por ahí una compañera me hizo alguna pregunta acerca de algo que no tenía que ver con el curso, pero tiene que ver con tecnología. Con mucho gusto estaré dispuesto a colaborarles en lo que yo pueda. El día de hoy vamos a estar viendo entonces el segundo capítulo, la segunda clase. Eh, es la clase de arquitectura de hardware. Vamos a ver la estructura interna de arquitectura de hardware. Bueno, entonces el programa es aplicaciones informáticas, la asignatura se llama hardware. La idea es comprender la estructura interna del hardware. En la clase pasada vimos la estructura general del hardware y conocimos la estructura o la arquitectura propuesta por von Neumann, que es la que se usa todavía actualmente. Por ahí hay otras arquitecturas ya propuestas, pero los computadores siguen usando la arquitectura de von Neumann o como base. Sí, las arquitecturas que sean nuevas como base utilizan la arquitectura de von Neumann. Es una arquitectura bastante útil y que ha sido usada desde el inicio de la computadora. Eh, entonces comprendimos la clase pasada cómo es la estructura general y que estaba compuesta por tres elementos, ¿no? La unidad central de procesos, los periféricos, los buses y la memoria, cuatro elementos. Como que los buses pues conectan a estos tres elementos principales. Entonces pues se puede dividir básicamente en cuanto a arquitectura, podemos dividir en arquitectura interna y arquitectura externa. Y el día de hoy pues vamos a estar viendo la arquitectura interna del hardware. En este caso sería pues la unidad central de procesos, o lo que comúnmente conocemos como CPU, que es la sigla en inglés, ¿no? Entonces, también vamos a conocer la estructura interna y el funcionamiento de la unidad central de procesos. Vamos a conocer la definición y la utilidad de los buses y los puertos del sistema. Y vamos a conocer la estructura general de una motherboard o una tarjeta madre que llaman. Aquí podemos ver los temas que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Siempre van a tener allí la bibliografía general del curso. Y bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Si escuchan por ahí algún ruidito como es el computador, les estoy haciendo un proceso allí, apenas termine, se elimina, pero no se moleste. Aquí pues vamos a estar viendo estos videos, ahí dejo el enlace en la guía de los videos que vamos a estar viendo también en la clase de hoy. De igual forma procuraré enviárselos después de la clase al grupo de WhatsApp, por si desean tenerlos en el celular. Muy bien, entonces arquitectura de hardware, estructura general. Las máquinas electrónicas de programa registrado han sido y son todavía denominadas de muy diversas maneras, ¿no? Tenemos calculadoras, computadoras, ordenadores, máquinas. Los términos seguidos de un adjetivo con números, digital o simplemente electrónico. Todas estas denominaciones son equivalentes, ¿sí? O sea, lo mismo tener un computador, una computadora, incluso la calculadora. Ya vimos en la historia de la clase pasada que la calculadora pues, se considera la primera computadora, ¿no? Actualmente no es considerada como una computadora, pero en los inicios pues sí, incluso el mismo Abacus pues, se considera el primer computador, ¿no? Ya en los
en la historia, por ejemplo, como vimos incluso cuando se utilizaban las semillas para contar, ya eso era los inicios de la computación. Pero pues actualmente pues no se considera una computadora, una calculadora, pero hace o elabora el mismo proceso, ¿no? Se le introduce información, se procesa y sale información. Esos son los tres elementos que componen una computadora, ¿no? O una máquina para computación. Introduzco información, se procesa la información y sale información. Todas estas denominaciones son equivalentes, ¿no? Por eso me preguntaba por ahí un compañero por WhatsApp, porque una de las actividades de la guía era tomarle la foto a un computador y escribir o describir qué periféricos tenía este computador, ¿no? Entonces por ahí me preguntaron que si alguien, que si podía subir la foto de un portátil. Claro que sí, es muy válido. Incluso si me hubiesen preguntado, ¿puedo subir la foto de un celular? Claro, un celular es un computador también. El celular le introduce información, él lo procesa y y pues le genera una información de salida. Entonces hubiesen podido subir la foto de un celular también si hubiesen querido, siempre y cuando pues, me hubiesen indicado en la actividad cuáles eran los periféricos. Entonces recordemos que una máquina o un computador está compuesta por la unidad central de procesos, la memoria y unos periféricos. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son los elementos que yo utilizo para ingresar información o sacar información de la unidad central de procesos. Básicamente el teclado, el monitor, el micrófono, los auriculares, el mismo mouse, todo eso son periféricos. La cámara web, la impresora, todo eso son periféricos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubiesen tomado la foto de un celular con auriculares, ustedes me hubiesen podido decir, los periféricos de este computador o de esta máquina son la pantalla, porque la pantalla no hace parte de la unidad central de procesos, sino que la pantalla es un periférico. La pantalla es la que me muestra la información. En el caso del computador, de los computadores pues tradicionales, la pantalla solamente me muestra información, ¿no? Pero hay computadores nuevos que ya son digitales. Yo puedo con el dedo llevar a cabo procesos. Entonces, lo mismo pasa con el celular. Ok, que ahora ya no puede conectarse. Ah, listo, perfecto, no hay problema. Que llegue a las 9. Por favor, Jamie, le puedes decir a Brian que a las 9, a las 10 tenemos descanso. Entonces, si puede llegar a las 9:30, perfecto. Pero si va a llegar a las 10, entonces preferiblemente que llegue a las 10:30. De 10 a 10:30 vamos a tener descanso. Muy bien. Entonces, continúo. El computador, los computadores, los monitores de los computadores, normalmente, o hasta algunos años atrás, las pantallas eran solamente para mostrar información, pero actualmente hay pantallas digitales. Los computadores podemos con el dedo de manera digital realizar operaciones, como con el celular, ¿sí? Entonces, ahora el periférico llamado pantalla o monitor en algunos computadores y en estos celulares digitales eh, no es solamente de entrada, no es solamente de salida, perdón, sino de entrada y salida, entrada y salida. De hecho, al inicio de la computación, los periféricos eran o de entrada o de salida, pero ahora hay periféricos como la pantalla digital que son tanto de entrada como de salida. Entonces, ustedes me hubiesen podido subir la foto de un celular, como les digo, y me dicen, bueno, profe, los periféricos de esta máquina son la pantalla, que en este caso es un periférico de entrada y salida, y los auriculares tienen micrófono y tienen audífonos, ¿sí? Y esos eran tres periféricos que ustedes me hubiesen podido nombrar en un celular. Muy bien, incluso sin conectar auriculares. El solo celular trae micrófono, aquí abajo, lo trae aquí abajo, y trae también auriculares internos, aquí. El hecho de que sean internos no quiere decir que hagan parte de la unidad central de procesos, siguen siendo periféricos. Y aquí en esta máquina yo tengo unidad central de procesos, tengo periféricos, tengo memoria, tengo todo. O sea, así avanzaba tanto la computación, ¿no? Entonces, era válido también eso. Muy bien. Entonces, recuerden, reiterativo en esto, porque incluso hace parte de una de las preguntas del taller, ¿cuáles son los tres elementos para considerar una máquina como computadora?
que tenga dispositivos de entrada con los cuales yo ingreso información, que tenga una unidad de procesamiento y dispositivos de salida. Aquí podemos ver ya una arquitectura más compleja, más completa de lo que es una computadora. Voy a ver si me puedo acercar un poco por aquí. Ok, mucho mejor. Entonces, tenemos este diagrama. En este diagrama podemos observar cómo es la arquitectura general de un computador, incluso de los nuevos, ¿no? Como lo propuso von Neumann. Voy a hacerlo aquí a la izquierda del diagrama. Me confirman, bueno, no he empezado, pero voy a hacer un dibujito aquí con el... Listo. Me confirman si no ven lo que estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Von Neumann propuso una estructura de la siguiente manera. Que eso pues lo pudimos ver en los videos que yo les envié al WhatsApp. Tenemos una unidad central de procesos, o CPU. Tenemos otro bloque que se llama memoria y tenemos otro bloque que se llama periférico. ¿Sí? Todo esto está conectado a través de buses. Entonces, básicamente podemos ver tres bloques, tres elementos, pero en sí son cuatro elementos porque los buses se consideran un elemento. Entonces, la CPU, que es la unidad central de procesos, esta la podemos ver acá. Esta es la CPU. Esta es la memoria. Y los periféricos son estos que vemos acá. Muy bien. Entonces, básicamente lo que von Neumann propuso fue lo siguiente. La arquitectura que propuso von Neumann, que actualmente todavía se utiliza. Lo que pasa es que, pues ya con el avance tecnológico, las computadoras cada día son más y más y más avanzadas, pero la arquitectura general sigue siendo la misma. Von Neumann propuso hace casi 100 años, en 1950, 1940, un poquito después, que íbamos a tener, o que las máquinas iban a tener tres bloques o tres funciones principales. Un bloque donde se iban a realizar los procesos, un bloque para guardar información, porque iba a ser necesario guardar información, y un bloque donde yo ingresara la información. Ahí podemos ver inclusive los tres elementos, ¿no? Ingreso información, proceso y saco información. Por eso muchachos, y todos los presentes, a veces se considera que la memoria hace parte de la unidad central de procesos. A veces no se considera. El disco duro, incluso, el disco duro al principio se consideraba parte de la unidad central de procesos, parte de la memoria. Pero después comprendimos que el disco duro no es más que un periférico, porque el disco duro funciona como una USB. Una USB es un periférico. Yo conecto la USB y puedo ingresar información o puedo sacar información en una USB. Lo mismo funciona con el disco duro, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a entender un poco mejor más adelante. El caso es que este diagrama que ustedes ven a la izquierda, que yo dibujé con el marcador, pues básicamente es el diagrama general de von Neumann. Unidad central de procesos, memoria y periférico. Que esto fue avanzando poco a poco y aquí podemos ver un diagrama un poco más completo. ¿Sí? Tenemos aquí la CPU, tenemos la memoria y tenemos los periféricos. También tenemos los buses, pero los buses debemos saber o debemos tener en cuenta que buses hay en todas partes, tanto internamente como externamente. Esto que vemos acá son buses que conectan la memoria principal con la unidad central de procesos y me conecta con los periféricos. Pero además a esto se le agrega algo que se llama unidades de entrada y de salida, que son unos SOCs que me conectan los periféricos al sistema. Y es esto que vemos acá. Un poquito del pelo el marcador.
Esta unidad que vemos acá, unidad de entrada y de salida, es una interfaz. Bueno, cuando digo interfaz no necesariamente es gráfica, ¿no? Interfaz es, vamos a cambiar la palabra interfaz para no crear confusión. Es un elemento, ¿sí? O es un bloque que me conecta a los periféricos con la unidad central de procesos y con la memoria principal. Esto pues no lo había considerado von Neumann, pero pues hace parte del bloque de periféricos, básicamente. O también algunos lo consideran parte de los buques. Eso ya es cuestión de percepción de cada uno. Pero seguimos teniendo la misma arquitectura de von Neumann, eh, expresada de diferentes maneras dependiendo del avance de la tecnología. No ha aparecido todavía una arquitectura que la reemplace. Seguimos trabajando con la arquitectura propuesta por von Neumann. Muy bien, de pronto con esto de la inteligencia artificial pues, se verán algunos avances. Aquí podemos ver otra estructura, otro esquema que nos presenta también de una forma bastante interesante la arquitectura de von Neumann. Aquí tenemos la unidad central de procesos. Aquí ya tenemos memoria y almacenamiento. Y aquí tenemos la interfaz o interfaz. Acuérdense que cuando digo interfaz, no estoy haciendo referencia a algo gráfico, ¿ok? Casi siempre relacionamos interfaz con algo gráfico y no necesariamente una interfaz es algo gráfico, puede ser algo físico que yo puedo tocar. Entonces, algo que me permite conectar una cosa con otra, eso es una interfaz. Cuando yo ingreso información y puedo sacar información, eso es una interfaz. Por eso a la unidad de periféricos se le considera interfaz, porque es lo que me permite la comunicación entre los periféricos y el procesador, el procesamiento. Y no hace parte ni del uno ni del otro, porque la unidad, la interfaz o la unidad de periféricos no es un periférico, pero tampoco procesa, simplemente me comunica las dos cosas. Eso es una interfaz. ¿Listo? Espero que eso quede bien claro. No siempre una interfaz es gráfica, una interfaz puede ser física y es una parte, un elemento que me comunica algo con otra cosa. Muy bien, aquí podemos ver generalmente, o de manera general, un CPU, memoria, almacenamiento e interfaces. Luego vamos a ver eh, por qué aquí me separa memoria de almacenamiento. No es lo mismo. Lo vamos a ver y lo vamos a comprender en esta clase. Aquí podemos ver el mismo diagrama, pero ya explicado de una manera diferente. Una cosa es almacenamiento y otra cosa es memoria. ¿Ok? Vamos a entender eso poco a poco. En la memoria es donde tenemos la RAM, la ROM, la flash y la EEPROM. Tenemos la parte de memorias, que vamos a entenderlo ahorita. Y almacenamiento, pues ya, por eso es que yo les decía, almacenamiento no es parte de la memoria. El almacenamiento no es parte de la unidad central de procesos. Anteriormente sí se consideraba parte de la unidad central de procesos, parte de la memoria, pero no lo es, porque la memoria, ya vamos a verlo más adelante, la memoria, pues parece paradójico lo que voy a decir, pero la memoria no es estrictamente para almacenar información a largo plazo, sino es información que se almacena a corto plazo. Ya almacenamiento a largo plazo, ya entonces ya hablamos de USBs, de disquetes que ya no se usan, de CDs, de discos duros, bueno, de muchos otros sistemas de almacenamiento. Esto de entre memoria y almacenamiento puede generar un poco de confusión, pero lo van a comprender a total amplitud cuando veamos qué es una RAM, qué es una ROM, qué es una EEPROM, todo eso. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre el disco duro y la memoria RAM? Muy bien, y pues en las interfaces ya tenemos que el mouse, que el teclado, que el monitor, todos los periféricos. Y bueno, ya entrando en materia, podemos ver la unidad central de procesos. Entonces, la unidad central de procesos, pues básicamente, y valga la redundancia, es la unidad donde se lleva a cabo el procesamiento de la información. Recordemos los tres elementos principales de una computadora: ingreso información, proceso información y retiro información. Entonces, la unidad central de procesos es la parte interna, es el cerebro, por decirlo de alguna manera, el cerebro del computador, donde se procesa la información. Y básicamente, pues la unidad central de procesos debe llevar a cabo
dos utilidades, o tiene dos características bien definidas. Primero, tiene que ser capaz de reconocer y ejecutar instrucciones, ¿sí? A lo cual se le conoce como programa. Instrucciones que son elementales y que son básicas para realizar procesos deseados, ¿no? Por completo. Por completo y por complejo que sean estos procesos. Entonces recuerden que a una máquina yo le doy instrucciones. Por ejemplo, un carro, cuando ustedes van en su carro o cuando ustedes van en su automóvil, en su motocicleta, perdón, si ustedes presionan el acelerador, pues aumenta la velocidad. Si ustedes presionan el freno, entonces disminuye la velocidad. Entonces, esas son instrucciones que ustedes le están dando a la máquina. Y la motocicleta o el carro tienen que ser capaces de responder a esas instrucciones. Eso los hace máquinas. Lo mismo pasa con un computador. Si yo al computador le presiono aquí la L en mi teclado, me tiene que aparecer la L si estoy escribiendo, por ejemplo, en un archivo de Word o de PowerPoint, porque yo le estoy dando una instrucción y él tiene que ser capaz de ejecutarla. Eso hace que sea una computadora. Y la segunda característica es que debe tener por separado dos estados diferentes. En una primera fase, recibe y memoriza instrucciones que configuran el proceso pedido, y en segunda fase debe ejecutar en secuencia las instrucciones recibidas, ejecución del programa. Al realizar esta ejecución se leerán los datos que se necesitan a través del dispositivo de entrada en momentos en que sean requeridos, realizándose las operaciones que forman el proceso hasta la obtención de los resultados. Muy bien, aquí empezamos a entender un poco más el tema o la diferencia entre almacenamiento y memoria. Básicamente la memoria es el lugar donde yo guardo información a corto plazo para llevar a cabo un proceso. Entonces, cuando el computador se enciende, él activa la memoria RAM o las memorias que tenga, porque no solamente hay RAM, sino hay otras, se las vamos a ver ahorita. Entonces, allí se guardan temporalmente algunas instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, si yo ingreso con mi teclado unas palabras, entonces él se va a la memoria RAM y comunica entre RAM y procesador. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo, comunicándose entre la memoria RAM o las memorias, perdón, y el procesador para llevar a cabo las instrucciones que yo le dé a través del teclado, a través del mouse, a través del micrófono, a través, por ejemplo, de la cámara web en estos momentos. Entonces, acuérdense, muchachos, y estas dos preguntas salen en la guía taller, en el taller evaluativo. Una cosa son los elementos que forman una máquina y otra cosa son las características que debe cumplir la máquina, ¿sí? O el procesamiento, o la CPU. Los elementos los mencioné anteriormente y son tres elementos. Entrar información, procesar y sacar información. Y las características de ese procesamiento, que sería el elemento de la mitad, son dos. Primero, tener la capacidad de obedecer a instrucciones. Y segundo, la manera como se hace. ¿Cómo se hace? Entonces recibe las instrucciones y las guarda en la memoria y las va ejecutando. Esas son las dos características del procesamiento. Muy bien, me queda 2 minutos para terminar la primera sesión. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto hasta el momento? Muy bien, si nadie tiene ninguna pregunta, muchachos, entonces nos vemos en... ¿Sí? Profe, sí tengo una pregunta acerca de, estabas hablando de la memoria y el almacenamiento, que son dos diferentes. Entonces, pregunta es, el almacenamiento, por ejemplo, interno puede ser de un computador y la memoria interna de un computador, entonces, ¿funcionan diferente? Sí, básicamente la diferencia para entender esto es crucial. La memoria interna guarda información a corto plazo y el disco duro o el almacenamiento guarda información a largo plazo. Esa es la diferencia que me permite entender esto, ¿ok? Información a corto plazo, información a largo plazo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, en cualquier momento se me interrumpe la videoconferencia, entonces los espero en 5 minutos y retomamos, ¿ok?
Nos vemos a las 8:45. Recuerden que necesito un tiempo para procesar el video de la clase. Entonces, 8:45 retomamos. Un segundo. Okay. Estaba contestando la pregunta del compañero, me decía que pues, básicamente en qué se diferenciaba almacenamiento a memoria. Entonces, yo le decía que lo crucial para entender esto es que el almacenamiento, perdón, que la memoria es información que yo guardo a corto plazo y el almacenamiento es información que yo guardo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, yo prendo mi computador y abro Word y luego abro PowerPoint. Entonces, en la memoria se almacena que yo tengo abierto Word y que yo tengo abierto PowerPoint. De modo que cuando yo presione clic en Word, entonces me abre Word. Y cuando yo presiono clic en PowerPoint, me abre PowerPoint. Esta información es guardada en la memoria, ¿sí? Información a corto plazo. Cuando yo cierro Word, entonces ya esa información se va de la memoria. Cuando yo cierro PowerPoint, esa información se va de la memoria. En estos momentos, a mi computador le está ingresando video, porque está mi rostro siendo grabado por la cámara web, y le está ingresando micrófono, sonido, perdón, por medio del micrófono. Entonces, es la memoria la que está llevando a cabo este proceso de información. Entonces, la memoria guarda mi voz y se las envía a ustedes. Guarda mi rostro y se los envía a ustedes. Eso lo está haciendo la memoria. ¿Qué es almacenamiento? Fíjense, bueno, perdón, eso lo hace la memoria y a corto plazo, porque a lo que yo cierre Zoom, ya la memoria no va a guardar mi voz ni va a guardar mi rostro. Entonces, eso hace la memoria. Ahora, ¿qué hace el almacenamiento? Guarda a largo plazo. Entonces, cuando yo le doy aquí grabar, cuando yo le estoy dando grabar y ese video lo guardo, eso es almacenamiento, porque yo estoy guardando este video para enviarlo al instituto para que ellos lo suban a las redes, a YouTube. Entonces, cuando yo guardo información a largo plazo, eso es almacenamiento. Estoy almacenando información. Entonces, eso es lo que lleva a cabo el disco duro, la memoria USB, todos esos dispositivos de almacenamiento. Yo guardo un video, yo guardo un archivo de Word y yo lo puedo abrir dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de muchos años. Yo puedo volver a abrir esa información porque quedó guardada durante muchísimo tiempo, mientras que la memoria guarda a corto plazo para llevar a cabo el proceso. Ok, ¿me confirman si entendieron, si comprendieron o si hay alguna otra pregunta respecto a lo que llevamos hasta ahorita? Profe, ¿Sí? lo que esto significa que los archivos, los programas que hay en el computador son de la memoria, pero cuando nosotros abrimos y escribimos ahí cualquier cosa y le damos guardar, ya no hace parte de la memoria, sino parte del almacenamiento, pasa al almacenamiento. Así es. Ah, vale, gracias. Ok, perfecto. Sí, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, el compañero lo acaba de decir, ¿no? Los programas, Word, PowerPoint, todos esos programas son parte de la memoria. Cuando yo los abro, entonces la memoria me guarda información para abrir o cerrar estos programas. Y ya almacenamiento, pues es cuando guardo archivos, cuando guardo videos, todo eso. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver un video eh, un poco mejor explicado acerca de lo que es la CPU, ¿sí? Como una introducción a la CPU. Entonces, espero que estén muy atentos a este video.
Aunque no se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser. Aunque no se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas. Y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hacen, dudas sobre cómo lo hacen y muchas preguntas sobre cómo se han convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. Por dicha razón, he optado en incurrir en la decisión de realizar una serie de videos que expliquen no solo dicho título, sino además un conjunto de temas que serán de mucha utilidad en la búsqueda de detallar los aspectos más importantes de los diferentes componentes que dan vida a nuestra PC. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo de Hardware para novatos titulado ¿Qué es y cómo funciona el CPU o procesador? El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o mainboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket mencionado anteriormente, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador el cual suele ser bastante grande para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números. Obviamente, para hacer todo esto, una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. Ahora les contaré un poco su historia para que comprendamos así la importancia del tiempo y los avances tecnológicos. Hubo un lapso de tiempo en el que los procesadores eran constituidos por enormes armatostes que bien podrían llenar una habitación. Gracias a la llegada de los transistores en los años 50 y los 60, los procesadores comenzaron a hacerse mucho más pequeños, potentes y confiables. Sin embargo, cuando les menciono de hacerse más pequeños, no me refiero a que cabían en la palma de la mano. Simplemente pasaron de ser tamaño habitación a ser tamaño nivel, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, vino la invención del circuito integrado, que resumía básicamente todo en una única placa, y poco a poco todo comenzó a reducirse en tamaño y aumentar el rendimiento. En 1971, Intel lanza al mercado su primer microprocesador conocido como Intel 4004 o 4004. Un año después, en 1972, la empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits, bajo el nombre de 8008. Pero esa pieza no sería tan trascendental, puesto que aún era limitada para lo que prometía, razón que llevó a que en los años siguientes, en 1974, se diera a conocer el Intel 8080, y que sería conocido como el primer microprocesador de propósito general. Los avances se siguieron dando con mejoras intrínsecas en cada dispositivo, razón que en 1978 llevó a Intel a presentar el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue convertido en un estándar de la industria. Años después, en 1985, se daría una gran escalonada cuando el Intel 386 incluiría un chip de 32 bits. Y desde entonces lo demás es historia.
La rápida evolución de estos pequeños chips y su gran flexibilidad han acaparado todo el mercado del cómputo. Ahora bien, indagaré uno de los temas más importantes que seguramente los ha traído hasta este video, y es precisamente cómo funciona el CPU. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso, la CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El bus del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se envíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen allí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en el mismo momento. Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro es el código de programa que está conectado a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador pueda interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para esos componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesitan. Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta sección del canal. Si el video fue de tu agrado, recuerda suscribirte al canal, valorar con un me gusta, compartirlo con tus amigos y no olvides dejar tu opinión sobre qué te pareció o qué te... Ok, muy bien, muchachos. Entonces, básicamente, pues, ahí explican, incluso dan una pequeña reseña histórica, ¿no? Acerca de las computadoras y de los procesadores. Pero creo que recapitulando un poco la pregunta del compañero, creo que no respondí muy claramente a esta pregunta. Entonces voy a volver a responder, pero esta vez voy a utilizar el diagrama de arquitectura para poder responder mucho mejor. ¿Ok? Esperen un segundo mientras abro PowerPoint. Eh, para explicarles muy mejor, más claramente la diferencia entre almacenamiento y memoria, y para responder pues a la pregunta, a la segunda pregunta del compañero de entonces en dónde se guardan los programas y si estos programas quedan guardados en la memoria o en el almacenamiento. Muy bien. Ya tenemos aquí las diapositivas de la clase pasada. Voy a buscar rápidamente la arquitectura de un Newman. Aquí la tenemos. Pero bueno, más bien voy a hacerla desde lo más general. Voy a ir desde lo más general y luego parto a lo particular. Entonces observen, me confirman si no están viendo pantalla, ¿ok? Si no dicen nada, yo doy por sentado que están viendo la pantalla. Estoy en unas diapositivas. Entonces, básicamente, lo más básico, lo más general, que fue lo propuesto por von Neumann, fue lo siguiente. Las máquinas van a tener 3 bloques, dijo von Neumann. ¿Listo? Las máquinas van a tener 3 bloques. Así. En un bloque, yo voy a tener el procesamiento de la información. Procesamiento.
En un bloque yo voy a tener el procesamiento de la información. Voy a utilizar otro bloque para guardar información, almacenar información. Y voy a utilizar otro bloque para ingresar información. ¿Okay? Ingresar o sacar información. Y estos bloques van a estar conectados por buses o por algún sistema de conexión. ¿Listo? Eso fue lo que propuso von Neumann. Él tenía la idea principal de que iba a haber tres bloques: procesar información, almacenar información e ingresar o sacar la información que yo iba a procesar y que iba a almacenar. Para von Neumann, ¿sí? Pues estamos hablando de 1950, pues él no pensaba que, no tenía una visión de lo mucho que iba a avanzar la tecnología. Es ahorita donde podemos diferenciar almacenamiento de memoria. En esta arquitectura general no parece haber una diferencia, ¿sí? Porque yo uso la memoria y uso el almacenamiento para guardar información, para ambas cosas. Y von Neumann tenía esa visión. Dentro de una máquina yo voy a guardar información. Pero ya con el avance de la tecnología, esa información se guarda a corto plazo o a largo plazo. Entonces, aquí donde von Neumann dijo, voy a utilizar esto para almacenar, en las nuevas propuestas basadas en la de von Neumann, utilizan esto para memoria. Y el almacenamiento es algo diferente. Voy a colocar almacenamiento acá. Bueno, en el bloque, en el diagrama que tenemos acá, en este diagrama ustedes pueden observar que el almacenamiento y la memoria están por aparte. Entonces vamos a colocarlo aquí también por aparte. Almacenamiento y memoria. Voy a colocar almacenamiento por aquí. Almacenamiento. ¿No? Y el almacenamiento también está conectado al procesamiento. Vamos a entender un poco mejor esto. ¿Cómo es que funcionan, por ejemplo, los programas? ¿Y cuál es la diferencia entre almacenamiento y memoria? Todo está conectado a través de buses. Entonces observen, muchachos. Vamos a poner el ejemplo de PowerPoint y de Word. Entonces, los programas como tal, ahora sí le responde la pregunta al compañero. Los programas como tal son guardados en el almacenamiento. Entonces yo voy a colocar aquí, a esto vamos a colocarle Word. ¿No? Vamos a colocar otro en rojo. Ese va a ser, por ejemplo, PowerPoint. PowerPoint. Vamos a colocar otro programa, por ejemplo, Paint, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esos programas son guardados en el almacenamiento. ¿Cuál es el almacenamiento principal? El disco duro, ¿sí? Casi siempre es el disco duro. Disco duro.
pero no siempre es el disco duro, porque actualmente hay programas que se llaman ejecutables portables, se llaman portables, que yo los puedo tener en una memoria USB, no necesariamente en el disco duro. Yo puedo llevar un programa en la memoria USB, un programa que se llama portable. No creo que Word tenga una edición portable, pero sí hay otros software que son portables. Pero bueno, el caso es que los programas como tal son almacenados en el bloque de almacenamiento o en el disco duro. ¿Qué sucede con la memoria? Entonces, yo prendí el computador, ¿listo? Entonces yo le di a través de la vamos a colocar aquí, yo le di la siguiente instrucción al computador, encender, ¿listo? Encender. Entonces, digamos que este encender que dice acá es cuando yo presiono, valga la redundancia, el botón de encender. Lo presioné. ¿Qué sucede? Esa instrucción se va a través de los buses, llega al procesador y entonces dice, encendiendo. Y empieza a encender mi computador. Y mientras se va encendiendo, entonces él manda otra señal para mostrar la pantalla. Entonces digamos que aquí en las entradas y salidas yo tengo la pantalla de mi computador. Ok, yo tengo la pantalla de mi computador y esta pantalla o este monitor está apagado. Entonces, a lo que yo le doy a encender a mi computador, la señal de encendido se va, se mete al procesador y luego en el procesamiento de la información se genera una instrucción que se llama mostrar pantalla o encender pantalla. Encender pantalla. Se va a través de los buses, llega a la interfaz de unidad de salida y la pantalla pasa de estar apagada a estar encendida. Y listo. Entonces ya, tengo el computador encendido y estoy mirando la pantalla. Muy bien. Luego yo le meto otra o le introduzco otra introducción a través del teclado, otra instrucción a través del teclado. Y yo le digo a mi computador, quiero abrir Word. Entonces es cuando le doy doble clic a Word. La señal se va otra vez a través de los buses y llega al procesamiento. En el procesamiento me dice, abrir Word, para abrir Word yo necesito ir a buscarlo en el disco duro. Entonces se va para el disco duro, una señal que se llama buscar Word. Y se va a través de los buses, se va para acá, busca en el disco duro Word y lo abre. ¿Cómo lo abre? Entonces, se va otra vez para acá, esta señal, encontró Word y lo abre. ¿Y dónde lo abre? Lo abre en la memoria. Y ya Word queda abierto en la memoria. ¿Ok? ¿Sí vieron la diferencia? Si hay alguna duda hasta el momento, espero la puedan expresar. Entonces, Word está guardado en el disco duro. Sí, en el almacenamiento tengo guardado Word, pero no lo he abierto. Cuando yo lo abro, se abre en la memoria. Vamos a colocar aquí memoria RAM. Hay varias memorias, ¿no? Pero vamos a colocar la memoria RAM, que es la que más se conoce y la que más se utiliza en la jerga, ¿no? Cuando ustedes ven memes que dicen, ahorita van a entender, uno de los memes más comunes es cuando dice, la memoria RAM sufriendo porque yo tengo un montón de programas abiertos. Ahorita van a entender por qué. Entonces, listo, yo abrí Word y lo tengo abierto. Entonces, la memoria RAM me dice, mostrar Word en pantalla. Y lo tengo abierto, ¿no? Entonces, se va para acá, se va la señal para acá y le dice al procesador, ya tengo Word abierto. Entonces, el procesador dice, mostrar. Después de que llegó la señal acá, se va la señal mostrar
llega a la pantalla y ahora la pantalla no solamente está encendida, sino que la pantalla me va a mostrar Word. Y entonces yo estoy viendo en la pantalla Word. Ok, yo tengo abierto Word, así como en este momento tengo abierto PowerPoint. ¿Listo? Pero digamos que yo cerré PowerPoint. Mire, voy a hacerlo. Cerré PowerPoint y voy a abrir Word. Uy, está un poquito demorado porque tengo el computador lento. Ahí está sufriendo la memoria RAM. Porque tengo Zoom, tengo PowerPoint, tengo Word, entonces está sufriendo. Bien, entonces, eso que yo acabo de hacer para ilustrarles, cerré Word y abrí, perdón, cerré PowerPoint y abrí Word, se los voy a mostrar cómo ocurre en realidad en el computador. En el computador es al revés, tengo abierto Word, ahora voy a abrir PowerPoint, entonces, la introducción del sistema la instrucción que yo le voy a dar es ahora abrir PowerPoint. ¿Listo? Entonces, abrir PowerPoint. Cuando llega aquí la instrucción de abrir PowerPoint al procesamiento de la información, él sabe que tengo abierto o que estoy mostrando Word, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer él? Minimizar Word. Entonces, se va la instrucción. ¿A dónde se va la instrucción? A la memoria. Y me dice minimizar Word. De la memoria, esta instrucción se va y en la pantalla me minimiza Word. Esto ocurre en cuestión de milésimas de segundo. O sea, eso es tan rápido que no lo vemos. Minimizar Word. Cuando le da la instrucción de minimizar Word, entonces se va la señal al procesamiento y le dice al procesamiento, ya se minimizó Word. Entonces ahora sí, abrir PowerPoint. Para abrir PowerPoint, yo debo buscarlo primero, ¿no? Buscar PowerPoint. En este caso, la memoria RAM, esto me falta aquí. Word queda abierto, pero queda minimizado. Minimizado, ¿ok? Word queda minimizado. Se va la señal a buscar Word al disco duro o al almacenamiento. Perdón, a buscar PowerPoint. PowerPoint, entonces se va. Y ahora tengo abierto PowerPoint también. PowerPoint queda abierto. Entonces, cuando ya PowerPoint queda abierto, entonces en el sistema, todavía no me lo ha mostrado en la pantalla, se va para el procesador y dice, ya está abierto, ahora muéstrelo en pantalla. Entonces, mostrar PowerPoint. Se va la señal para la unidad de salida y le dice a la pantalla que ya había minimizado Word, le dice muestre PowerPoint. Y entonces me muestra PowerPoint. Observen, muchachos, que lo que yo acabo de hacer, que se demora un poquito porque mi computador ya tiene cierta edad y la memoria RAM está sufriendo, pero en realidad ocurre en segundos, ¿sí? Cuando yo le doy cerrar a Word y abrir a PowerPoint, a mí me aparece eso así, instantáneamente, pero mire todo lo que ocurre dentro del procesamiento de la señal. Mandan señales por los buses de un lado a otro. Digamos que tuve el mismo proceso y ahora abrí Paint. ¿Listo? Ya no voy a repetir todos los pasos. Y ahora tengo Paint abierto. Tengo abierto Paint. Y aquí tengo Paint. Listo. Ok, perfecto. Entonces, tengo Word minimizado, tengo PowerPoint minimizado y tengo abierto Paint, ¿sí? Yo quiero pasar de Paint a Word. Entonces, básicamente, lo que ustedes hacen en milésimas de segundo, que ustedes lo ven instantáneamente, mire todo el proceso que lleva aquí. Y yo tengo abierto Paint y yo ahora le digo abrir Word. Listo, abrir Word. Entonces, se va a la señal
por los buses y llega al procesamiento, le dice abrir Word, de aquí se va a la señal. Para abrir Word, ¿yo qué tengo que hacer primero? Le digo a la memoria, minimice lo que tenga abierto. ¿Qué tengo abierto? Find, entonces, se minimiza Find y se abre Word. Esto ocurre en la memoria RAM, ¿no? Y se abre Word. Listo, ya abrí Word. Entonces ahora la memoria le dice, ya está abierto Word. Muéstralo en pantalla. Uno dice, ya está abierto. Ya está abierto Word. Entonces se va la señal, le llega la señal al procesador y el procesador dice, ok, ya está abierto Word. Entonces ahora vamos a mostrarlo. Del procesador se va la señal por el bus y llega a la pantalla y le dice, minimice Paint y luego le dice, muestre Word. Observe todo lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, mire que en este momento yo tengo almacenados los programas Word, PowerPoint y Paint, ¿sí? Los tengo almacenados en el disco duro. Y en este momento también están en la memoria RAM, porque es una memoria o un almacenamiento a corto plazo. O sea, mientras yo tengo los procesos, mientras voy usando Word, los tengo en la memoria RAM. Pero si yo cierro Word, entonces yo le doy acá la instrucción, cerrar Word. Entonces la instrucción se va por los buses, llega al procesamiento, pues le dice cerrar Word. La instrucción se va, memoria RAM, y le dice a la memoria RAM que cierre Word. Y me cierra Word. ¿Vieron? ¿Qué pasa por eso es que la memoria RAM es la que le da la rapidez a la CPU o al computador? Porque entre más memoria RAM tenga, más procesos voy a poder yo realizar. Entonces imagínense que yo aparte de Word, como me está ocurriendo a mí ahorita en estos momentos, yo tengo Word, tengo PowerPoint, tengo Zoom, tengo abierto también Google Chrome. Observen todos los programas que tengo abiertos y tengo una memoria pequeña. Entonces ya los programas empiezan a llenar la memoria RAM y el computador empieza a sufrir. Por eso, y aquí es donde ustedes comprenden, bueno, yo creo que ya les quedó claro cuál es la diferencia entre almacenamiento y memoria RAM, ¿no? Sin embargo, ahorita, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Pero ahorita van a comprender, entonces, por qué entre mayor sea la memoria RAM, mayor rapidez va a ser el computador. Porque si yo tengo una memoria RAM grande, observen, pues voy a poder tener más programas abiertos a la vez. Pues voy a poder tener abierto Word, PowerPoint, Paint, Zoom, Google, y la memoria no se me va a llenar. Entonces, el computador va a funcionar de manera óptima. Pero si mi memoria RAM es pequeña, como la mía, yo tengo una memoria RAM de 3 GB, eso es muy poquito para todo lo que yo hago. Entonces se me llena y empieza a ponerse lento el computador. Muy bien, entonces yo cerré Word, cuando terminó la clase cerré Zoom, cerré Paint, cerré PowerPoint, cerré todos los programas. Y ya la memoria RAM no tiene nada, pero los programas siguen quedando guardados en el disco duro. ¿Ok? Muy bien, y finalmente pues yo le digo a mi computador apagar. La señal se va por los buses, llega al procesador, apagar, entonces le dice apagar pantalla, no, todavía está encendido, apagar pantalla, la señal de apagar pantalla se va por los buses y le dice a mi computador apagar pantalla y queda apagada la pantalla. La pantalla se apaga, envía una señal al procesador y le dice ya está apagada. Entonces ahora sí, como ya está apagada la pantalla, entonces apaga el sistema. Y el sistema sí.
Ok, muy bien. Observen que cuando ya yo apago el computador, ¿qué pasa con la memoria RAM? Ya no tiene nada. La memoria RAM no tiene nada. La memoria RAM guarda información mientras yo estoy llevando a cabo un proceso, pero cuando ya el proceso se acaba, entonces la memoria RAM no tiene nada y el almacenamiento es el que guarda los programas. Entonces, hace todo esto para contestarle al compañero que los programas se guardan en el almacenamiento. En la memoria RAM se guardan mientras los tengo abiertos. Cuando ya los cierro, de ahí desaparecen. Listo. Hasta el momento, ¿alguien tiene una pregunta de lo que expliqué o alguna otra pregunta? ¿Nadie? Ok. Entonces, si nadie tiene preguntas, voy a proseguir. ¿Sí? ¿Esto qué pasa si, por ejemplo, tú haces el computador lo apaga directamente? O sea, que todos los programas están abiertos, ¿no? Pero tú apagas el computador, ¿y qué pasa? ¿Que cierran los programas automáticamente o quedan abiertos? Qué pena, no lo entendí bien porque tengo interferencia. ¿Puede por favor repetir la pregunta? No le entiendo la pregunta. No sé por qué no me... De pronto el internet está lento. ¿Podría por favor intentar de nuevo o escribir la pregunta en el chat? Okay. Sí, se está escuchando raro. Por favor, puede escribir la pregunta. Bueno, muy bien, muchachos. Vuelvo a tener menos de 2 minutos. Se acaba la segunda sesión. Si algún otro compañero tiene otra pregunta, la puede hacer en este momento. Si no, entonces nos volvemos a ver a las 9:30, ¿ok? Nos vemos a las 9:30. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y el compañero que estaba haciendo la pregunta, le agradezco por favor la prepare y la escriba en el chat. O si al retomar la clase el micrófono le funciona, entonces por favor haga la pregunta que posiblemente pues nos pueda aclarar dudas a muchos. Ok, aquí el compañero dice, ¿qué pasa si apago el computador y los programas están abiertos? No, si usted le da a apagar y usted no cierra los programas, el computador solo da la señal de apagar los programas. Ok, ahorita lo explico otra vez con el diagrama que utilicé acá. Nos vemos a las 9:30, muchachos. Los espero a todos. Ok, ahora sí estoy grabando. La sesión pasada olvidé grabar la clase, entonces voy a utilizar 2, 3 minutos, prometo no demorarme mucho para dar un breve resumen de lo que vimos en la sesión pasada. De igual forma, pues como estaba contestando las preguntas, pues no se adelantó mucho el tema, entonces va a ser muy breve el repaso que voy a hacer, ¿ok? Esto es para los compañeros que no pueden asistir a clase y entonces se perdieron la sesión pasada que por problemas aquí técnicos no pude grabar. Para que van a ver este video por YouTube. Ahí les estoy subiendo los videos de la pregunta que surgió del compañero. Ok, entonces así a grandes rasgos estamos viendo pues la arquitectura interna del computador, el hardware. Vimos así pues la arquitectura principal desde la parte básica o desde la primera propuesta de von Neumann, cómo está compuesto. Vimos que hay dispositivos de entrada, unidad central de procesos, dispositivos de salida. Luego pues sí podemos ver un poco más una arquitectura más compleja basada en la arquitectura de von Neumann.
John von Neumann, memoria principal, unidad central de procesos, que tiene registros principales, tiene unidad aritmética lógica, que es la ALU, y la unidad central, que es la UC. Todo esto compone la CPU. Algunos introducen la memoria principal o la memoria central dentro de la CPU, otros no la introducen. Eso ya es cuestión de gustos, como yo les decía, ¿no? O de criterios, pues. Pero lo que sí es que la CPU está compuesta por registros o memoria, memoria principal, memoria central, unidad de control, unidad de procesos y la unidad aritmético-lógica. Tenemos los periféricos, que hace parte de la tercera clase del curso, que va a ser el próximo sábado. Aquí tenemos un esquema un poco mejor explicado, la CPU, la memoria, veíamos la diferencia entre memoria y almacenamiento. Aquí pueden observar que dentro de la memoria está la ROM, la RAM, la flash, la EEPROM, y también en el almacenamiento pues ya tenemos el disco duro, el CD-ROM, la unidad de cinta. La unidad de cinta es otro tipo de almacenamiento, el disquete que ya no se usa, en fin, la USB, aquí en otros puede ser la USB. Y ya en temas de interfaz y periféricos, el mouse, el monitor, el teclado. Veíamos la unidad central de procesos, veíamos que está compuesta de 3, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria principal. Algunos sacan la memoria principal de la unidad central de procesos y dicen que la memoria principal es otra aparte de la unidad central. Bueno, vuelvo y les digo, eso es a gusto de cada quien, pero pues para efectos del curso y de la guía, la memoria principal hace parte de la CPU, que es la unidad central de procesos. ¿Por qué digo yo esto? Y algunos otros colegas, porque la memoria principal o central entra dentro del proceso, ¿ok? Yo no necesito el disco duro para realizar un proceso. Yo puedo, por ejemplo, encender el computador, no necesita el disco duro. El computador se enciende con la BIOS que se encuentra en la memoria principal. Entonces, para dar inicio a mi computador y a procesos básicos, no necesito el disco duro, por eso yo lo saco de la CPU. Pero la memoria principal sí es estrictamente necesaria, donde se encuentra la RAM, donde se encuentra la ROM, donde se encuentran todos estos elementos, la BIOS, para poder llevar a cabo el proceso. Está compuesto de estos 3, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. Ya sabemos que la unidad de control es donde se lleva a cabo el proceso, y la unidad aritmético-lógica es donde llevo a cabo operaciones. Puedo tener operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar o dividir, o puedo tener también operaciones lógicas. Ok, yo les estaba mostrando pantalla, pero no le di aquí a mostrar pantalla. De todas maneras, pues esta información la tienen allí en la guía. Voy a darle compartir pantalla ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces hablaba de operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y las operaciones lógicas. Cuando yo digo no, eso es una operación lógica. Eso no es una operación aritmética. Cuando yo digo sí, cuando yo digo y, por ejemplo, guardar y apagar. O cuando yo digo guardar o apagar. Esas son operaciones lógicas que lleva a cabo el computador. Muy bien, también tenemos aquí la memoria principal, que es la memoria que es la que lleva a cabo los procesos, la que yo digo que la que entra dentro de la CPU, porque entra dentro de los procesos que se llevan a cabo en un hardware, en un sistema informático. Hay diferentes tipos y funciones, y estábamos viendo, precisamente, aquí era donde nos encontrábamos. Estábamos viendo los tipos de memoria que hay. Existen las memorias ROM y la memoria RAM. Las memorias ROM tenemos ROM, PROM y EEPROM. Y las memorias RAM, pues solamente la memoria RAM. Y estábamos viendo el concepto de firmware, que entonces queda pendiente un video para compartirles, donde se explica mucho mejor este concepto. Que básicamente, pues aquí lo podemos entender en una frase, es software en hardware, ¿sí? Muy bien. Tenemos software en hardware, es una combinación de ambos. Una de las aplicaciones del firmware es cuando se me apaga el computador porque se fue la luz o porque de pronto pasó mi hermanito menor y me lo desconectó. Entonces ahí es donde entra el firmware a dar soluciones, como por ejemplo la copia de seguridad. Me guarda la copia en hardware mientras puedo encender el computador y me dice, hey, se le quedó un archivo pendiente, ¿qué hacemos? Lo eliminamos y continuamos editando sobre eso. Muy bien, y ya entrábamos al tema de los buses y puertos. Hay que entender esto de los buses y los puertos. Pero antes de continuar, pues entonces un compañero preguntaba, ¿puedo aumentarle a mi computador la memoria RAM o el disco duro?
efectivamente eso lo puedo hacer. Y estoy allí subiéndoles algunos videos. Estaba esperando que se terminara de procesar esto, que era el último que les iba a enviar. Que les voy a enviar. Voy a dejar aquí cargando. Miro el peso que tiene. Ok, ahora sí, ya lo puedo enviar. WhatsApp solo permite enviar a 64 megabytes. Si pesa más de 64 megabytes, no me permite enviar. Listo, ahí lo voy a dejar cargando para podérselos enviar. Claro que sí, puedo aumentar la memoria RAM, puedo aumentar el disco duro también, pero pues allí con que entiendan cómo se aumenta la memoria RAM, un procedimiento parecido al del disco duro. Ustedes pueden también buscar en YouTube cómo aumentar disco duro en mi computador. Pues básicamente es agregarle otro disco duro, comprarlo y agregarlo. Y ya pues dependiendo de la ciudad, ustedes pueden averiguar dónde puedo comprar elementos de computación. Y aquí en Cúcuta, por ejemplo, en el Boulevard, en la Alejandría, ustedes pueden conseguir disco duros, pueden conseguir memoria RAM para potencializar sus computadores, sus máquinas. Muy bien, vamos entonces al tema de los buses. Un bus o un puerto está un puerto está terminado con un conector o una clavija y permite la conexión de un elemento al sistema informático. Por ejemplo, cuando yo conecto el mouse, entonces eso me lo permite un puerto. Voy a cerrar WhatsApp, pero estoy esperando que se suba, apenas se suba el video, cierro WhatsApp, si de pronto me llegan el WhatsApp, entonces va a ser un poco que se suba rápido ese video. Muy bien. Entonces un puerto pues será serie o paralelo. Tenemos dos tipos de puertos, puerto en serie y puerto en paralelo. La diferencia entre el uno y el otro es que cuando yo tengo un puerto en serie, yo puedo enviar un elemento a la vez, o un dígito a la vez, un 1 o un 0. Puedo enviar un 1 o puedo enviar un 0. Cuando yo tengo un puerto en paralelo es cuando yo puedo enviar más de uno. Puedo enviar más de uno. Voy a ver si aquí... Voy a usar el marcador este que tengo acá. Por favor, si no lo ven. Bueno, es un poquito lento. Listo, ya se subió el video. Voy a sacar aquí WhatsApp para no interrumpir. En un segundo voy a compartir estos videos en el otro grupo de... Ok, todavía no se subió. Muy bien. Entonces, la diferencia entre puerto paralelo y puerto en serie es muy sencilla. Un puerto en serie es un puerto que me va a permitir enviar un dígito a la vez. Entonces yo tengo aquí un punto y tengo un canal de comunicación. Voy a revisar el chat, alguien escribió por aquí. Ah, sí, es que precisamente eso era lo que iba a hacer. Es que hay dos grupos de técnicos en sistemas. Entonces estaba esperando que se subieran los videos a un grupo y ya ahora sí los voy a enviar a los... Un segundo. Ya se los envío a los que no les ha llegado. En este momento les debe estar llegando. Listo, muchachos. Ahí les envié los videos de cómo cambiar la memoria RAM, cómo potencializarla. Hay varios videitos. Pueden sacar el tiempo para mirarlos con calma y van a ver que es muy sencillo. Muy bien. Continuando con la clase, entonces, les decía que hay puerto en paralelo y puerto en serie. Cuando tengo un puerto en serie, es cuando yo puedo mandar un 1 o un 0. Entonces, en este caso, aquí tengo un puerto con un punto. Vamos a colocar aquí los puntos para que se vean un poco mejor. Este marcador siempre me toma el pelo. Ok. Aquí tenemos el emisor y el receptor. Entonces, básicamente, pues yo puedo enviar un 1. Entonces se va el 1 por el canal y llega un 1. O puedo enviar un 0. Un 0 y se va el 0 por el canal. Ese es el mismo 0, se va por el canal y llega un 0. Un número a la vez. Eso es un puerto en serie. Cuando yo tengo un puerto en paralelo, es cuando tengo esos conectores que tienen varios pines.
Puedo tener hasta 4, 5, 6 pines. Lo conecto al computador, entonces ya yo puedo enviar un número o una señal por cada uno de esos pines. Esos son puertos en paralelo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 101, 001. Y eso es lo que se va a través de ese puerto y llega a 101, 001. Esos son los puertos en paralelo. Yo puedo enviar varios dígitos a la vez. Y los puertos en serie son los que puedo enviar solamente un dígito a la vez. Aquí es donde estamos viendo entonces. Un puerto será serie o paralelo según sea la capacidad de transmitir un solo bit o un grupo de bits respectivamente. Algunos de los puertos en el PC, los más comunes, el PS2, que es el que se usa para el ratón, o el puerto VGA, que es el que se usa para el monitor, que es el azul, que tiene 2 tornillos. Los buses pues comunican los diferentes elementos propios del sistema informático, externos, periféricos o dentro del sistema informático. A diferencia del puerto, el bus es capaz de realizar comunicación entre varios elementos, utilizando el mismo conjunto de pistas o cables. Los buses también pueden clasificarse en buses serie o paralelo, según sea la habilidad para transmitir información en un grupo o en un bit. Muy bien, un puerto, básicamente un puerto es el conector, ¿listo? Eso es un puerto, el conector. Y bus son los canales por donde se va la información. Cuando ustedes destapan una placa y ustedes ven un montón de carreteras, que parecen carreteras, esos son los buses. Aquí podemos ver que hay dos clases de transmisión, ya las expliqué, transmisión en serie y transmisión en paralelo. Ya ustedes pueden ampliar la información acerca de esto con las guías. Aquí podemos ver los conectores más comunes utilizados. Este es el que se usa para el mouse, este es el que se usa para el teclado. Son puertos PS2. Bueno, actualmente ahorita ya los teclados y los mouse vienen con puertos USB, ¿sí? Como estos. Pero eso está apenas ahorita en auge. Casi siempre lo más común es que veamos estos tipos de puertos PS2. Estos son un puerto en paralelo para impresora. Mire cuántos pines tiene ese puerto. Vamos a contarlos, así rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 pines tiene imagínense, yo puedo enviar 25 números. Puedo enviar un 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 25 números, los puedo enviar a la vez. Eso hace el puerto en paralelo, mientras que el puerto en serie solo envía una sola señal. Ya, un 1 o un 0. Entonces, el puerto para el joystick, para juegos, para videojuegos, aquí lo podemos observar. Es este es el para impresoras, este es el para juegos. Aquí podemos observar un puerto para un módem, aquí un puerto VGA que es para el monitor. Aquí podemos observar ya el tema de la tarjeta de audio. Podemos tener entrada de micrófono, podemos tener sonido para auriculares o podemos tener bocinas también. Muy bien. Vamos a ver un breve video también acerca de los puertos, que es bastante interesante para poder entender un poco mejor esto de los buses y de los puertos. Buses de la computadora, parte 1. Un bus es un sistema de comunicación que transfiere datos entre componentes de una computadora. Está formado por distintos elementos, como son cables de cobre o fibra óptica, pistas en un circuito impreso, resistencias, capacitores y circuitos integrados, así como los protocolos que permiten la comunicación lógica. El propósito de los buses es reducir el número de caminos necesarios para la comunicación entre los componentes.
pueden ser transportados por unidad de tiempo. Se obtiene al multiplicar el ancho de bus por su frecuencia. Por ejemplo, un bus de 32 bits y una frecuencia de 20 MHz tiene una velocidad de 640 megabits por segundo. Arquitectura de buses. Todas son 3 buses combinados. En un bus de sistema, unificado para conectar a todos los componentes que conforman el equipo de cómputo. Muy bien, ahora sí. Les estaba explicando el tema de los hertz para poder entender los videos que estamos viendo y los videos que les estoy compartiendo. Es un tema en física, pues no pudieron cuando estaban en 11, pero vamos a explicarlo brevemente. El tema del hertz es básicamente velocidad. Hertz es velocidad. Es cuántos ciclos o cuántas operaciones puede hacer un computador o una máquina en un segundo. Yo les explicaba, si le dicen que 1 kilohertz quiere decir que está haciendo 1 por, esto de los múltiplos lo vimos en la clase pasada, K significa 1024. Es 1 por 1024 operaciones en un segundo. Si le dicen, por ejemplo, 3 kilohertz, entonces quiere decir 3 por 1024, que sería aproximadamente 3000 o un poco más de 3000 operaciones en un segundo. Entonces, cuando hablamos de kilohertz, de megahertz, quiere decir que el computador es capaz de hacer miles de operaciones en un segundo. Por eso es que podemos percibir nosotros, a los ojos humanos, que están ocurriendo cosas a la vez. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. En este momento, ustedes me están viendo y me están escuchando. Y el computador les da la sensación a ustedes de que todo está ocurriendo a la vez. Pero en realidad, él procesa la información de manera secuencial. O sea que él recibe mi voz y les entrega la voz. Y luego recibe la pantalla o la imagen de mi rostro hablando y les envía el rostro. Les envía la voz, luego les envía el rostro. Les envía la voz, les envía el rostro. Pero esto ocurre en cuestiones de miles de veces en un segundo. Por eso pareciera que estuviese todo a la vez. Lo mismo ocurre cuando abrimos Word, cuando abrimos PowerPoint. En realidad están ocurriendo miles de operaciones en un segundo. Eso es lo que significa megahertz, gigahertz, kilohertz. Son miles o millones de operaciones en un solo segundo las que realiza el computador para poder mostrarnos la información y a nosotros nos parece que está en tiempo real, pero en realidad esto está ocurriendo una detrás de otra. Muy bien. Ahora estamos viendo el tema de los buses y de los puertos. Y ya pues podemos entender que si nos dice que un bus tiene una velocidad de tantos hertz, quiere decir que el bus es capaz de hacer todas esas operaciones en un solo segundo. Hertz es operaciones en un segundo. O comunicaciones en un solo segundo. Eso es hertz. Muy bien, vamos a continuar con el tema de los buses. PCI. Tiene 2 espacios de dirección. Aquí estamos viendo los tipos de buses. Voy a retrocederlo un poco porque en la sesión pasada se paró el video y no sé en qué parte quedó. Los buses no es simplemente que hay una cantidad de buses para todo. No, los buses están clasificados. Hay buses de control, buses de direcciones y buses de datos. Y eso es lo que está explicando este video. ¿Para qué sirve cada bus? Acuérdense el ejemplo que yo les daba ahorita hace unas horas, donde yo les decía, ¿qué pasa cuando yo abro unos archivos? Entonces, de los periféricos, por ejemplo, en el teclado yo presiono abrir Word, eso se me va por los buses, yo les decía a ustedes, se va por los buses para la unidad central de procesos, de la unidad central de procesos se va por los buses para la memoria RAM o para el disco duro, y siempre les decía yo los buses, pero los buses se los mostré como un solo camino. No, son muchos caminos y están clasificados según la operación o según la comunicación que yo quiero realizar. Entonces, este video nos está aclarando
ese tipo de comunicación, ¿cuáles son los diferentes buses que existen? Bus de direcciones, el cual establece la dirección de memoria con la que se va a trabajar, ya sea para lectura o escritura. Este es un bus unidireccional. Bus de control. Este especifica la acción a realizar con los datos en la posición de memoria señalada, así como señales de sincronía. Es un bus bidireccional. Buses de expansión interna. ISA. Su ancho de bus es de 8 bits. Soporta tarjetas de expansión, disqueteras y discos duros. EXA. Expande la arquitectura de ISA a 32 bits y consta de transmisión síncrona. Su velocidad de transferencia es de hasta 33 megabytes por segundo. MCA, de 16 o 32 bits. Tuvo algunos problemas de compatibilidad. Sin embargo, alcanza velocidades de transferencia de 40 megabytes. Ok, yo les hablaba de los hertz y aquí nos está hablando de velocidades de megabytes. Las velocidades se pueden presentar en ciclos por segundo o se puede presentar en bytes o bits por segundo. Acuérdense que vimos que la unidad de información es el bit. O sea, un bit es un 0 o un 1. Un byte son 8 bits. Entonces, cuando les habla de 40 megabytes, eso quiere decir que son 40 millones de bytes. O sea, de grupos de a 8 bits. 40 millones de unos y ceros en un segundo. Entonces la velocidad se puede identificar en ciclos por segundo o en bits por segundo. Entonces por eso ustedes pueden escuchar que la memoria RAM o que los buses tienen megabytes por segundo o que tienen megahertz por segundo. Cuando hablo de hertz es la cantidad de procesos que yo puedo hacer en un segundo. Cuando hablo de megabytes es la cantidad de unos y ceros que yo puedo enviar en un segundo. Por eso, los procesadores, la velocidad se les presenta en hertz, porque los procesadores llevan a cabo un proceso y pueden llevar a cabo miles de procesos en un segundo. Por eso los procesadores se presentan en hertz. Y los puertos que son utilizados para enviar y recibir información, se presenta la velocidad en megabytes por segundo, porque ellos lo que hacen es enviar y recibir información. Una cosa es proceso y otra cosa es información. La velocidad del proceso se mide en hertz por segundo y la velocidad de la información es en cuántos unos y ceros yo puedo enviar y recibir, o sea, megabytes por segundo. Por segundo. PCI. Tiene dos espacios de dirección separados de 32 y 64 bits, correspondientes a la memoria, y puerto de dirección de entrada y salida, de la familia de procesadores x86. Su velocidad de transferencia es de 133 megabytes por segundo en el bus de 32 bits y de 266 megabytes en el bus de 64 bits. AGP. Permite una comunicación directa entre la tarjeta gráfica y la memoria RAM. PCI Express. Está estructurado con enlace punto a punto full duplex, trabajando en serie con una velocidad de transferencia de hasta 1 GB por segundo, por ranura, y logra, en el caso de X16, un máximo teórico de 16 GB por segundo, unidireccionales, y 32 GB bidireccionales. Serial ATA, usado principalmente en la conexión de discos duros y unidades ópticas. Buses de expansión externos. PC-Card, previamente conocido como PCM-SIA, usado generalmente en laptops para expandir la memoria y conectar diversos dispositivos. Este bus es de tipo paralelo, ancho de 16 y 32 bits. USB es utilizado con frecuencia por una gran variedad de dispositivos. Ancho de banda de 1 bit y velocidad de transferencia de hasta 600 megabytes por segundo. eSATA es un bus utilizado para la conexión externa de discos duros, obteniendo gran velocidad de conexión, de 150 a 600 megabytes por segundo. Express Card. Este bus vino a reemplazar a PC Card
y es de tipo serial. Su velocidad de transferencia es de 60 megabytes por segundo. IEEE 1394 Firewire. Buscan prestaciones similares al USB, solo que con cualidades bidireccionales, de 50 a 400 megabytes por segundo. Funcionamiento lógico de un bus PCI. A continuación, describiremos el funcionamiento lógico de un bus PCI al conectar una tarjeta de audio. 1. Después de colocar la tarjeta y encender el equipo, se inicia con el sistema básico de entrada y salida, BIOS. 2. El BIOS inicia la rutina Plug and Play y comienza la búsqueda de hardware en el bus PCI. Esto se hace enviando una señal de reconocimiento, de acuerdo al protocolo establecido, a cualquier dispositivo que se encuentre conectado al bus. Ok, muy bien. Voy a parar aquí el video porque se nos acaba el tiempo y falta explicar lo de la motherboard. Estos videos yo se los voy a enviar al grupo también. Por otro lado, pues esto de la tarjeta de audio, de video, pues también hace parte de los periféricos. Una tarjeta de audio o una tarjeta de video es algo que ustedes le agregan al computador para que puedan enviar mayor información y en mayor resolución, ya sea en audio o ya sea en video. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando una cámara web que tiene muy baja resolución. Pero si yo estuviese usando una cámara profesional, una Sony, una Nikon que tiene resolución en HD, y yo quiero hacer la clase con una cámara en HD, mi computador no va a soportar tanta información, no va a soportar toda esa información que le está enviando la cámara y se va a parar. Él va a necesitar una tarjeta de video para procesar toda esa información y poderla enviar. Y para eso es que se utilizan las tarjetas de video y las tarjetas de audio. Pero bueno, eso es tema de periféricos. Estamos viendo aquí buses y puertos. Y siguiendo con el tema, entonces ahora continuamos con el motherboard. ¿Qué es la motherboard? Básicamente ese es el elemento principal de la computadora o del hardware. La motherboard, pues, es una tarjeta. Tengo problemas hoy técnicos aquí con la conexión. Listo. Si en algún momento se desconecta, me desconecto, les ofrezco disculpas y les pido que por favor me escriban o activen el micrófono y digan, profe, no lo estamos escuchando, no estamos viendo. Ok, entonces, si decimos que el procesador es el cerebro, entonces la motherboard puede ser la espina dorsal, o sea, es la parte principal del procesamiento. Allí están conectados todos los demás elementos de hardware. Es el componente más crítico de una computadora. Cuando se daña la tarjeta madre de una computadora, pare de contar. Se nos dañó la computadora. De ella dependen todos los demás componentes y por lo tanto el rendimiento global. En muchas ocasiones los usuarios tienden a descuidar este dispositivo en el momento de selección de componentes. Físicamente se trata de una oblea de un material sintético sobre la cual existe un circuito electrónico al que se conectan diferentes elementos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más acerca de la arquitectura. La motherboard tiene su propia arquitectura dependiendo de la tecnología, dependiendo de la marca. Hoy en día el concepto de arquitectura abierta es posible incorporar o intercambiar partes de una computadora, luego de su compra o armado. Actualizar el equipo. De esta manera, distintos fabricantes pueden producir partes para incorporar en la PC. Por eso el compañero preguntaba, profe, ¿le puedo ampliar la memoria RAM a mi computador? Claro que sí, eso es posible porque actualmente ya se dejaron de construir computadoras de carácter cerrado. O sea, antes se construían las computadoras y mi computadora tenía una memoria RAM, tenía un disco duro, tenía un procesador, que no podían ser cambiados, ¿sí? Ya la computadora venía así y no podía cambiarse. Actualmente sí podemos. Actualmente ya se está haciendo algo que se llama arquitectura abierta.
O sea que mi computador tiene, por ejemplo, una memoria de 4 GB de RAM, pero yo puedo ampliar esa memoria también. Puedo ampliar una memoria con una función básica. Muy bien. Yo puedo ampliar la capacidad de la memoria, puedo comprar una memoria nueva y hacer que mi computador tenga más memoria RAM, que tenga más disco duro. Esto es arquitectura abierta. Las motherboard vienen con arquitectura abierta. Gracias a estas características, pues uno puede seleccionar los componentes del computador de acuerdo al uso o el equipo del rendimiento que se necesite. Luego actualizarlo o cambiar un componente que se dañe. Y aquí en la guía, pues ustedes van a ver algunos eh, ejemplos, cómo son los zócalos de expansión para cambiar componentes, USB internos, puertos. Bueno, se lo pueden mirar con mayor detenimiento en sus casas. Aquí están algunos puertos, algunos ejemplos. Componentes integrados. Este concepto se creó con la idea de abaratar el costo de los equipos. Una generación de computadores salió al mercado con motherboards que además de sus componentes habituales que a continuación veremos, incluían la misma placa de fábrica, video, sonido, módem y red. De esta manera, un motherboard bajaba de costo final, ya que uno se olvida de la compra del resto de los componentes habituales. En su compra podemos decir que estos componentes son de calidad media, por lo cual limita las prestaciones de la PC. Muy bien, les voy a explicar brevemente qué es esto de componentes integrales. Antes, uno se compraba un computador y el computador tenía memoria RAM, tenía disco duro y ya. Incluso algunos computadores al principio no tenían para conectar micrófonos, para conectar auriculares. Si yo quería eso, tenía que comprarlo por aparte. ¿Sí? Entonces, si yo quería que mi computador tuviese micrófono, tenía que comprarle un adaptador para poderle conectar el micrófono, tenía que comprarle un adaptador para conectar auriculares. Entonces, con el transcurrir del tiempo y el avance tecnológico, los computadores empezaron a traer todo eso. Empezaron incluso, hay computadores que ya tienen tarjetas de video, que tienen tarjetas de audio, y son tarjetas sencillas, la verdad, eso es lo que está diciendo aquí, pero que yo las puedo mejorar. Sin embargo, es mucho más económico comprarme un computador, así traiga una tarjeta de video o una tarjeta sencilla de audio, que ya la tiene instalada, a comprar un computador sin esto e ir a comprar una tarjeta de audio y de video que es muy costosa. Pues ya los computadores vienen con esos elementos eh, que tienen un costo bajo, pero pues ya me sirven para realizar algunas funciones. Aquí podemos ver cómo está compuesta una motherboard. En cuanto al diseño, hay algunas indicaciones también. Toda esta información la pueden observar ustedes en el video. También hay diferentes tipos de placas. Tenemos la ATX, tenemos, aquí hay un ejemplo de una placa ATX. Aquí podemos observar la versión reducida del formato de la placa mini ATX con los puertos de la placa mini ATX, los puertos que trae la placa mini ATX. Y también tenemos placa micro ATX, placa LTX. Bueno, esas son tecnologías y clases de motherboard. Con esto terminamos la temática del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien tenga o algún aporte por hacer. Los escucho. ¿Nadie tiene alguna pregunta o algo por agregar? Ok, si nadie tiene nada por agregar y no tienen ninguna pregunta, entonces, listo, ok, perfecto. Entonces vamos a ver un último video, la segunda parte de lo de los buses, y con eso terminamos por el día de hoy. Un video sencillo, breve, espero que me alcance el tiempo, creo que sí. Si no me han avisado que faltan 10 minutos, entonces vamos a ver este video. De igual forma yo se los enviaré al grupo de WhatsApp. Lucy
la computadora. Parte 2. En esta segunda parte de la clase vas a identificar las especificaciones principales de los buses de computadora, clasificados en niveles estándar y que deben ser considerados por los fabricantes de equipos durante el diseño de los módulos para asegurar la incompatibilidad con los sistemas. Para fines prácticos, debes identificar los siguientes niveles. Eléctrico. Define los valores de las funciones de alimentación y límites de valores eléctricos de las señales lógicas. Por ejemplo, un 1 lógico de 2 a 5 volts y un 0 lógico que va de 0 a 0.8 volts. Mecánica. Define la forma y tamaño de los conectores, número de contactos del conector y número de dispositivos de soporte. Lógico. Define la Entonces voy a explicarles brevemente qué es eso de los voltios y del 1 lógico y del 0 lógico y todo eso. Ok. ¿Qué es eso del 1 lógico y de los voltios y todo eso? La energía eléctrica se mide en voltios, ¿sí? Ustedes cuando van a comprar un cargador para su celular, ustedes deben comprarlo de acuerdo al voltaje que la batería tiene. Ya hay cargadores de 5 voltios, cargadores de 6 voltios, cargadores de 9 voltios y hasta de 12 voltios para dispositivos electrónicos, celulares, los pianos, los teclados necesitan cargadores de 9 y de 12 voltios de piano. Entonces, ese es el lenguaje que entiende la computadora. Internamente, esa es la forma en que la computadora se conecta de hardware a software. En software, voy a hacer aquí brevemente un paralelo. Esta S es de software. Bueno, voy a escribir software. Y aquí, hardware. ¿Listo? Para que ustedes puedan entender cómo es que ocurre la comunicación entre hardware y software. Para el software, yo tengo un 1 o tengo un 0. ¿Sí? Un 1 o un 0. Para el hardware, ¿cómo hace el hardware para decirle al software cuándo es 1 y cuándo es 0? Pues con el voltaje. Con el voltaje. El computador maneja, ya dependiendo de lo que están explicando allí, maneja de 5 voltios, de 0 voltios a 5 voltios. ¿Okay? Puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5 voltios. 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y 5 voltios. 5 voltios es lo máximo que maneja un computador. Entonces, ¿qué es eso de configuración de 1 lógico o 0 lógico? Pues es decirle al computador cuándo el voltaje me va a decir que es un 1 y cuándo el voltaje me va a decir que es un 0. Casi todos manejan el 1 a partir de los 3 voltios. Y de 3 voltios hacia abajo es un 0. Eso es lo que está explicando hoy el video. Cuando el computador, por ejemplo, digamos, entre un bus, digamos, un ejemplo, del teclado, yo le presioné que la A, o abrir Word, por ejemplo. Entonces, la señal se va hacia la unidad central de procesos en forma de corriente. O sea, cuando ustedes presionan aquí una tecla en el teclado, cuando ustedes, mi voz, cuando el video, cuando ustedes presionan un clic en el mouse, lo que están haciendo es producir un corrientazo, por decirlo de alguna manera. Y ese corrientazo se va del teclado, del mouse, del micrófono, se va por los buses hacia la unidad central de procesos. Y la unidad central de procesos la convierte de hardware a software para decir si es un 1 o si es un 0. Entonces, algunos buses, algunos elementos entienden que si es mayor a 3 voltios, es un 1. O sea, si el corrientazo es de 5 voltios, de 4 voltios o de 3 voltios, el software lo va a entender como un 1. Y si es de 2 voltios, de 1 voltio o de 0 voltios, lo va a entender como un 0. Eso es lo que dice ahí del voltaje y del 1 lógico o del 0 lógico. Para que puedan entender pues un poco mejor el video. Muy bien. Función de los pines y especifica la función de cada señal, bus de datos, bus de direcciones, bus de patrones. Además, asigna señales a los contactos de
eléctrico. Utiliza dos niveles de voltaje para señalización, de 5 y 3.3 volts, siendo este último el más utilizado en equipos modernos. Nivel mecánico. Existen tres diferentes tamaños de socket: largo, corto y de longitud variable. Los largos tienen un extensor que permite compatibilidad con ISA y con EISA. El número de pines es 94. Las dimensiones se observan con cotas en milímetros. Nivel lógico. La distribución de señales por pin se muestra a continuación. Tiene disponibles 32 o 64 bits para la transmisión de datos, así como para el direccionamiento de memoria sobre los mismos bits. Bus SATA. Nivel eléctrico. Utiliza voltajes menores a 250 mV para la detección de cero. Tiene tolerancia de entrada de 2.1 volts y de salida de 3.3 para el caso de los datos. Para la alimentación de dispositivos existen voltajes de 3.3, 5 y 13 volts. Nivel mecánico. Existen dos segmentos en interfaz SATA. El primero es utilizado para los datos y el segundo para la alimentación. El número de pines en el primero es de 7 y en el segundo de 15. Nivel lógico. Al tratarse de un bus tipo serial, solo existen dos canales, uno para transmisión A y uno para recepción B, ambos pares diferenciales. Bus PCI Express. Nivel eléctrico. Utiliza voltajes menores a 400 mV para la detección de cero y de 800 a 1200 mV para la detección de 1. Los voltajes de alimentación utilizados son de 12 y 3.3 volts. Nivel mecánico. Existen 4 diferentes tamaños para el socket de PCI Express. Estos son 1X, 4X, 8X y 16X. Los tamaños de los conectores para cada uno de ellos soportan un diferente número de pines. El 1X tiene 36, el 4X tiene 64, el 8X tiene 98 y el 16X tiene 164 pines. Los pequeños son compatibles con los de mayor tamaño, siendo 1X compatible con todos los demás. Nivel lógico. La asignación de señales es como se muestra en la tabla. Bus USB. Nivel eléctrico. Utiliza de 0 a 0.3 volts para la detección de cero y de 2.8 a 3.6 volts para la detección de un 1. Los voltajes de alimentación utilizados son de 5 volts. Nivel mecánico. Existen 6 diferentes tamaños para los conectores USB y se dividen en tipo A, tipo B, mini A, mini B, micro A y micro B. Cada uno de ellos con diferente número de pines, como se puede observar. Nivel lógico. Distribución de pines. El primero para el voltaje del bus, el segundo y el tercero para datos, el cuarto para tierra. Muy bien. Si ustedes agarran un cable USB, por ejemplo el cable del cargador, por eso es que ustedes pueden, el cable USB, con el cable USB ustedes pueden conectar el celular para cargar o pueden conectar el celular para transmitir datos al computador. Qué bueno que salió esta gráfica aquí. Ustedes cortan el cable USB para mirar cómo está, o si lo han hecho alguna vez, se van a dar cuenta que el cable USB tiene cuatro cablecitos por dentro. Bueno, eso es lo que está explicando aquí. Un cable de esos es para dar alimentación de 5 voltios. Y el otro cable, que es el negro, es para, entre esos dos cables se genera la alimentación. Y los otros dos cables son los que se utilizan para transmitir los datos. ¿Sí? Entonces, el USB es un tipo o un protocolo de comunicación serial, o serie se llama. Eso lo van a poder ver más específicamente en la guía. Básicamente tiene 4 cables. 2 cables son para alimentar, o sea, para darle energía, y 2 cables son para comunicación. Entonces, cuando yo conecto
mi celular por USB al computador, están funcionando los 4 cables. Por eso ustedes cuando conectan el celular al computador, él empieza a cargar, porque él conecta los cables para la energía y conectan los cables para comunicación. Usted puede, a la vez que carga el celular, va a estar transmitiendo información. Pero cuando usted desconecta y lo conecta al cargador, entonces no están conectados los de comunicación, solamente los cables que se usan para energía. Y así es que funciona el puerto serial, el puerto USB. Para entender un poco mejor esta tabla y por qué, por ejemplo, el puerto USB tiene 4 cables. Pues ya saben que 2 son para corriente, para alimentación, y los otros 2, que aquí los identifica con la letra D, son para comunicación. Y es de 5 pines, el cuarto se usa para identificación, el 5 para clave. Cuando tiene 5 pines el USB, o 5 cables. Recuerden que es muy importante que identifiquen las especificaciones principales de los clientes de la computadora, clasificados en niveles estándar, y que deben ser considerados por los fabricantes de equipo para asegurar la compatibilidad. El nivel eléctrico define los valores de las funciones de alimentación y límites de valores eléctricos de las señales lógicas. El mecánico define la forma y tamaño de los conectores y el número de contactos del conector. El nivel lógico define la descripción de los pines y especifica la función de cada señal. Bus de datos, bus de direcciones, bus de control. Y asigna señales a los contactos del conector. Ok, muy bien. Y con esto pues damos por terminada la clase del día de hoy. Pues les digo, les enviaré estos videos al WhatsApp. ¿Tiene alguien alguna pregunta acerca de lo que vimos el día de hoy? Si está todo bien, entonces muchas gracias por la puntualidad a todos ustedes son muy puntuales. De pronto a quien se le presentó algún inconveniente, no pudo llegar temprano, no importa, gracias por asistir. Eso lo tengo yo muy en cuenta para la calificación también, una apreciativa para usted. Claro que sí, yo les envío todos los videos al grupo de WhatsApp, ya ahorita en este momento se los enviaré. Y bueno, cualquier inquietud que se les presente, con mucho gusto les estaré colaborando. Que tengan un excelente fin de semana y que estén muy juiciosos en el estudio de las guías. Hasta luego.